¿vale? Entonces, ahora a partir de ahora veremos, como os decía, lo que está puesto en el tablón de anuncios de la clase virtual. Hoy vamos a ver estas dos cosas: la descripción del currículo de organización y legislación y la descripción del currículo de desarrollo profesional. Vamos a verlo someramente, pues no vamos a profundizar, y mañana será cuando veamos de facto cómo funciona la federación, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar vamos a abrir el blog que tenemos con el contenido de la asignatura. Voy a quitar las pestañas que ya no nos hacen falta, ¿vale? Y abrimos el blog con la dirección concreta de los contenidos del currículo de desarrollo profesional de los 3 niveles, y nosotros solamente nos vamos a fijar en el nivel 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer? No he usado la palabra saber, he usado la palabra conocer. ¿Qué es lo que a nosotros nos atañe dentro de nuestro desarrollo profesional, dentro de este currículo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos saber? Bueno, los contenidos de nivel 1, como veréis, no son cortos, ¿verdad? Porque son bastantes ítems al respecto de lo que tenemos que saber o conocer, y vamos a pasar a detallarlos someramente cada uno de ellos, ¿no? Por un lado está la figura del técnico deportivo. ¿Cuál es el marco legal del técnico deportivo? Los técnicos deportivos actualmente en España están regulados bajo dos prismas. Por un lado, el prisma académico, que se regula con la Ley Orgánica de Educación y con el Real Decreto de Ordenación General de las Enseñanzas Deportivas, que, como os dije, esto es una formación profesional y está regulada desde el Consejo Superior de Deportes. ¿Quién la implanta? La implantan las comunidades autónomas. Por ejemplo, esta escuela, Footcoach 10, es una escuela que se dio de alta en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, los requisitos los marca la Comunidad Valenciana, pero las bases para el establecimiento de los estudios, de las enseñanzas, así como de los requisitos que tiene que tener la escuela para ser escuela, esos requisitos, las bases, las marca el Consejo Superior de Deportes. Todo lo que regule la comunidad autónoma no podrá ser nunca inferior o ir en contra de lo que ha dicho el Consejo Superior de Deportes. Por tanto, estamos ante una regulación, ese marco legal, el técnico deportivo, su marco legal, se establece por medio de la administración estatal, ¿vale? De la administración estatal, de la administración pública. Ahora bien, la figura del técnico deportivo no solo se establece por las normas legales o no solamente por estos cauces académicos, sino que también tenemos los cauces federativos. Son cauces que establece la propia federación, ateniéndose a las directrices del Consejo Superior de Deportes, pero que tiene plena autonomía en la disposición de esas enseñanzas. De hecho, las enseñanzas académicas que son posteriores en el tiempo y una réplica de las enseñanzas federativas son exactamente iguales, ¿de acuerdo? La federación en sus enseñanzas tiene los dos bloques, el bloque común, el bloque específico, y no vais a encontrar ninguna distinción, ¿eh? Más allá de que cuando uno tiene o obtiene el título académico, cuando quiere convalidarlo con el federativo, tendrá que asumir que pueden ponerle determinados condicionantes. Que yo sepa, porque yo pregunté, yo soy técnico medio, yo soy técnico nivel 2, y pregunté en su día en la Federación Valenciana y no me pusieron absolutamente ninguna pega para convalidar mi nivel 2 con el suyo. Os lo digo para que lo sepáis. Simplemente me hacían pagar la licencia y las cuotas correspondientes al estamento de los entrenadores, ¿de acuerdo? O sea que, en teoría, no deberíais tener ningún problema a la hora de convalidar en cualquier comunidad autónoma o en la Federación Española de Fútbol los títulos que aquí están regulados, ¿de acuerdo? Entonces, que sepamos que el marco legal del técnico deportivo, no el marco federativo, como estábamos hablando, no el marco reglamentario, el marco legal está regulado por las dos normas, la Ley Orgánica de Educación y el Real Decreto 1363 de ordenación de las enseñanzas deportivas, que, por otro lado, lo regula el Consejo Superior de Deportes, ¿vale? Como os decía, hay normativas autonómicas que desarrollan estas titulaciones. Luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta los requisitos
legales, laborales y fiscales para el ejercicio profesional. Como todos, algunos de vosotros ya trabajáis, ya sabéis lo que es pagar la seguridad social, ¿verdad? Tener que hacer la declaración de renta, el IRPF, las declaraciones de IVA, en el momento en el que eres autónomo o tienes una sociedad. Bueno, pues básicamente a lo que se refiere los requisitos legales, laborales, o de lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que tener en cuenta es si vamos a ser trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta propia, ni más ni menos. Entonces, si somos por cuenta ajena, sabéis que el club, voy a hablar de clubes porque es lo más común, el club tendrá que contrataros bajo las normas laborales al efecto, que son el Estatuto de los Trabajadores y las normas deportivas si las hubiere, y bueno, estarás sometido a tu contrato laboral, tendrás tus derechos que establece el Estatuto de los Trabajadores, es decir, los descansos, las vacaciones, las bajas y demás, todo ese tipo de cosas. Es como si fueras un trabajador normal, un trabajo normal y corriente. Si eres autónomo, bueno, si eres por cuenta ajena, evidentemente es el club el que cotiza por ti, la seguridad social, o cotiza una parte, la mayor parte de la seguridad social la cotiza el club, y si eres trabajador autónomo, todas esas gestiones las tienes que hacer tú, bien por un gestor o bien tú mismo. Tendrás que hacer las declaraciones cuatrimestrales, en fin, ese tipo de cosas, y la declaración final de IVA del primer trimestre del año siguiente al que se, bueno, pues se declara los impuestos correspondientes, ¿no? Luego hay un apartado que habla del trabajo sin remuneración del primer nivel, es decir, como os dije ayer, el primer nivel del curso es un nivel que cuya consecuencia no es un título, ¿de acuerdo? Es la primera parte del título. Sin embargo, federativamente hablando, el primer nivel sí te habilita para ejercer la profesión como monitor de fútbol, como ayudante en las categorías inferiores, siempre al cargo o siempre bajo la supervisión de un nivel superior. En fin, eso sí que puede ser. Pero sí que quiere referir este contenido algo en cuanto al trabajo sin remuneración, porque es lo más corriente dentro del ámbito deportivo, que trabajemos siempre sin remuneración, bueno, pues a lo mejor cobrando dietas o a lo mejor como voluntarios, en fin, ese tipo de aspectos. Quiere dejarlo claro el contenido porque es pues, algo que puede pasar, ¿no? Que puede pasar, porque se pueden hacer prácticas con el primer nivel de fútbol y no estar remunerados, ¿de acuerdo? Y no estar remuneradas. Entonces, eso que lo tengáis en cuenta. En cuanto al régimen de responsabilidades que tiene el técnico deportivo, tiene dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad civil, que origina voy a incidir en la responsabilidad, porque bueno, es una responsabilidad pecuniaria, generalmente lo que se busca es una sanción económica, o lo que la consecuencia es un daño que se va a traslucir o se va a traducir en una multa, en una sanción, algún tipo de indemnización, o la responsabilidad penal, que en cuyo caso, bueno, pues las consecuencias son las de privación de libertad o sanciones más importantes, tanto pecuniarias como de responsabilidad, que las civiles, en fin, procesos penales que no son gratos de nuestra profesión, bien sea por negligencia o bien por culpa. Es decir, eso, bueno, pues se origina, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta que tenemos responsabilidad en el ámbito de nuestro trabajo. Luego, por otro lado, hay que conocer que nosotros, como trabajadores, ya sea por cuenta ajena o ya sea por cuenta propia, en este caso por cuenta ajena, tenemos que tener las cotizaciones al día, en fin, se le aplica toda la normativa al respecto del IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, como decíamos antes, personas físicas, y que, bueno, es algo que tenéis que saber, que no podemos trabajar sin la cotización correspondiente, sin la regularización correspondiente del contrato de trabajo, ¿vale? Luego, por otro lado, habla el contenido de nivel 1 en este desarrollo profesional de las competencias profesionales de este primer nivel, ¿no? ¿Qué funciones tenemos? ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Qué capacidades, unidades de competencia? ¿Dónde vamos a desarrollar nuestra profesión? Bueno, pues ¿qué funciones? Todo lo relacionado con la enseñanza básica del fútbol, la iniciación deportiva, el fomento de la disciplina y alguna dirección de sesiones básicas. Ahora os pondré el enlace con la
con la diapositiva o la parte del contenido del perfil para que veáis concretamente cuáles son esas competencias y esas unidades de competencia, ¿no? Ahora iremos con ello más detalladamente. ¿Qué limitaciones tenemos, verdad? ¿Qué capacidades profesionales? ¿Dónde desarrollamos nuestra profesión? Pues será en clubes, empresas de fomento del deporte, empresas de deporte escolar, de actividades extraescolares, en la federación, en ese tipo de los municipios y demás, ¿no? Y que tenemos responsabilidades, como hemos visto, las civiles y penales en las situaciones de trabajo, ¿vale? Hay otro aspecto que se refiere a la organización de los entrenadores en la federación, lo veremos mañana porque tendremos un apartadito para ese apartadito que tiene la federación al respecto de la Escuela Nacional de Entrenadores y el centro de estudios, en fin, qué es lo que se publica, qué es lo que se considera la federación como contenido interesante para los entrenadores, por tanto no vamos a decir mucho más. También tenemos que hacer un inciso de la Federación Territorial de Fútbol, cómo se organiza, cómo funciona, cuáles son sus normas básicas, pero al ver mañana la Federación de Fútbol la española, pues entonces solamente tenemos que asimilar unos conceptos con otros, porque todas las federaciones, como os he dicho antes, son exactamente iguales. Al respecto de los clubes de fútbol, bueno, pues qué clasificación de clubes hay, qué planes de formación tienen, si es que los tienen, qué clasificaciones por categorías tenemos, qué es una asociación deportiva, qué implicaciones tiene el hecho de que sea una asociación deportiva, dónde están regulados los clubes. Como decíamos antes, ¿son clubes todos los de primera división o todos los de la liga profesional o no? ¿Es una SAD un club? Bueno, pues eso también lo veremos con un poquito más de detalle, ¿no? Esto es el contenido relativo al desarrollo profesional. Ahora veréis por qué razón, si tenéis alguna pregunta la hacéis, sin problema, pero ahora veréis por qué razón yo asimilo los dos módulos, asimilo las dos asignaturas. Cuando veamos el contenido que tiene organización y legislación, os vais a dar cuenta de que muchos son prácticamente similares, si no el mismo, ¿vale? Entonces, si entramos en la parte de el contenido de organización y legislación, pues nos daremos cuenta de que, pues la comunidad autónoma, las ciudades autónomas y la Administración General del Estado en relación con el deporte, de eso hablamos ayer, de todo el sistema competencial que tienen las administraciones públicas, las normas clave en estas administraciones públicas, la Constitución, como veis, el 148 y el 149 de la Federación, de la Constitución, los estatutos de autonomía, las leyes autonómicas del deporte, cómo se hace la transferencia de competencias, el traspaso de competencias, vía artículo 150 y los estatutos. Cada comunidad autónoma desarrolla su propio marco legal. De hecho, ayer dijimos, y es así, que ya todas las comunidades autónomas tienen su ley del deporte, en la que se desarrollan cada una de las competencias que han sido asumidas por parte, pues al margen o transferidas desde el ámbito estatal, concretamente las que no tiene el Consejo Superior de Deportes. Acordaros de que la palabra clave en la Constitución para saber qué competencias se han derivado a las comunidades autónomas es la del promoción del deporte, ¿verdad? La promoción del deporte, fomento del deporte, que deja al margen, sobre todo, la alta competición para el Consejo Superior de Deportes, ¿vale? Pues como ejemplo he puesto ahí simplemente que tenemos la ley 1090 del 15 de octubre, que es la que, por otro lado, convirtió a sociedades anónimas a los clubes deportivos, que establece ese marco general que las comunidades autónomas tienen que respetar en cuanto al desarrollo de las competencias. Como os dije ayer, cuando vino la Constitución, antes de que las comunidades autónomas tuvieran su propia normativa sobre el deporte, la Administración estatal ya configuró un marco normativo en el que se delimitaba perfectamente qué competencias se quedarían dentro del Estado y cuál sería el organismo titular, que era el Consejo Superior de Deportes, que era el que iba a regular todo el deporte a nivel nacional, sobre todo lo que tiene, que esa es la clave, todo lo que tiene proyección internacional. De eso es lo que se encarga sobre todo el Consejo Superior de Deportes. Tiene un apartado también hablando claro, uno de los principales agentes en esto de la gestión deportiva o de la organización deportiva, que son las entidades locales. Al fin y al cabo, todo el fútbol amateur, o casi todo el fútbol amateur, se desarrolla en provincias, se desarrolla en municipios, y casi todo el fútbol amateur
depende para sus entrenamientos, sus partidos y demás de instalaciones municipales y de la regulación propia de cada una de los municipios, de las provincias. Se encargan las dos entidades o instituciones propias de las entidades locales, que son la Diputación Provincial de cada una de las provincias y cada uno de los ayuntamientos. Hay comunidades autónomas que añaden otras entidades, como las comarcas, por ejemplo, o las áreas metropolitanas, que son como pues entidades que engloban más de un municipio o más de una región propia de una provincia o de una comunidad autónoma, y las aglutinan para prestar un mejor servicio, se supone, ¿no? Bueno, pues estas entidades locales tienen un marco jurídico, que es la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que también establece, por ejemplo, cuáles son las localidades o los municipios cuyo mínimo de habitantes impone la construcción de instalaciones deportivas y según qué instalaciones. Pues, por ejemplo, para mayores de 50.000 habitantes tiene que tener una piscina, un campo de fútbol y una pista de atletismo. Pues eso es lo que regula esta ley, ¿no? La ley de las bases del régimen local. ¿Tienen competencias en deporte las entidades locales? Hombre, según la Constitución española, no, porque son las comunidades autónomas las que tienen esas competencias, ostentan esas competencias. Si bien es cierto que las entidades locales, por delegación, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, sí que ejercen esas competencias, ¿vale? Entonces, aparte de esa delegación de competencias, para el desarrollo y el fomento del deporte, bueno, pues también los municipios pueden ejercer, digamos, sus propias funciones o sus propias capacidades para promocionar esas actividades deportivas y la gestión de instalaciones, ¿vale? O sea que se podría decir que sí que tienen competencias en deporte. Y luego hay algo que tener en cuenta en cuanto a las entidades locales, que es el tipo de gestión que ejercen, ¿no? Hay entidades locales o ayuntamientos que ejercen una gestión directa sobre el deporte, es decir, es la propia concejalía y su estructura funcionarial la que se encarga de la gestión deportiva, instalaciones, actividades, monitores y demás. Y hay entidades locales, por ejemplo, Elche, que interponen, o aquí en Alicante, que interponen entre el ciudadano destinatario del servicio y el prestador del servicio, que es el ayuntamiento, interponen una entidad. En este caso, en Elche, hay una fundación, la Fundación Ilicitana del Deporte, o en Alicante está el Patronato Municipal de Deportes. Son entidades interpuestas que ayudan a una gestión, se supone, más eficaz, ¿no? Porque no, digamos que no se atiene tanto al proceso administrativo como si se debe atener una entidad municipal. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasan, gestión directa o gestión indirecta dentro de la gestión deportiva. Y por último, hace referencia este contenido en la organización y legislación al modelo asociativo autonómico, que es muy similar al modelo asociativo nacional. Es decir, todas las entidades que participan en el fútbol español, hoy por hoy, todas son asociaciones, menos las sociedades anónimas deportivas. El resto son todas asociaciones. Las federaciones deportivas son asociaciones, las federaciones deportivas autonómicas también, y las entidades, los clubes deportivos son asociaciones, ¿de acuerdo? Como son asociaciones, pues ese modelo asociativo nos dice que funcionan según el principio democrático, es decir, eligen a sus representantes por mayoría y además eligen sus propias actuaciones por mayoría también. Lo que tenemos que hacer lo elegimos por mayoría y quien lo tiene que ejecutar también lo elegimos por mayoría, ¿de acuerdo? Ese es el principio democrático. El otro principio que hace referencia a las federaciones y a los clubes deportivos es el principio de representatividad, es decir, siempre hay un poder ejecutivo, que es el presidente, que representa a los socios, ¿de acuerdo? Que representa a los socios. Bueno, en este caso, la diferencia con la sociedad anónima deportiva es palpable, ¿no? Porque en la sociedad anónima deportiva representan los directores, los gerentes, los CEOs, los presidentes, los delegados, ¿cómo se dice? Me caché en la mar. El delegado ejecutivo, el de la Junta de Accionistas, representa a los accionistas, que pueden ser muchos o muy pocos que tengan mayorías de acciones dentro de la sociedad, ¿de acuerdo? Pues este es el contenido básico tanto
del desarrollo profesional como del currículum de organización y legislación, de las dos asignaturas, ¿vale? Para que lo tengamos más o menos claro. Y a partir de aquí voy a hacer una explicación de cuáles son las consecuencias de esta implicación pública en las federaciones deportivas, ¿de acuerdo? Y para eso voy a poner un ejemplo del cual me vais a servir vosotros, ¿vale? Del cual me vais a servir vosotros. Esta explicación la vamos a ver con extensión mañana, por eso voy a dejar de grabar, pero vamos a seguir con la clase, ¿vale? Ahora verás. Paro la grabación.